Perfecto, muchas gracias Martín y buenos días a todos. Mucho gusto de saludarlos, a los buenos amigos de México, muchos buenos amigos por allá y un placer también con todos los que nos juntamos por primera vez. Hoy les voy a compartir un poco lo que nosotros llamamos el modelo hormonal y su aplicación a sistemas agrícolas de producción. Esta presentación tiene como objetivo hacer un breve repaso muy superficial sobre el papel de las hormonas, el entendimiento que tenemos en Stoller acerca del uso de las hormonas para el manejo de cultivos y me voy a referir un poquito al caso específico del estímulo, entendiendo cómo la tecnología, el modo de acción y el entendimiento que tenemos del estímulo funciona para ayudar al agricultor a solucionar problemas básicamente relacionados con la productividad, con el estrés y con la condición general del cultivo. Sí debo empezar entonces primero por el tema de la fertilización. No sé, Martín, yo creo que tengo mi cámara apagada. ¿Sí está bien o prefiere que la encienda? Como gustes, Noel, si quieres, enciéndela para que también te vean los otros compañeros que no. Digamos, pues díganle que no se asusten. Ahí está, mucho gusto. Entonces, hablamos de la fertilización y claro, para hablar de productividad de un cultivo, para hablar de llevar a obtener el máximo potencial, siempre vamos a requerir de tener el producto, del producto en una condición bien nutrida, tanto en lo que se refiere en la fertilización al suelo, como en las aplicaciones foliares, donde normalmente y desde mi punto de vista, los elementos menores o los elementos trazas o micronutrientes van a ir mejor en aplicaciones foliares y los NPK normalmente van a ir mejor en aplicaciones al suelo, aunque no descartamos aplicarlos todos al suelo, como si hacemos en los sistemas de riego por goteo hidropónicos, o hacer aplicaciones casi que todas foliares, como se podrían hacer en cultivos como piña. Pero lo importante es garantizar que el producto esté bien nutrido, porque si tenemos alguna deficiencia nutricional, lo que nos va a generar eso es una limitación en el crecimiento. ¿Verdad? Recordamos de la ley del mínimo que el potencial de producción, el potencial de rendimiento va a estar limitado por el elemento que esté en deficiencia, por el elemento que nos hace falta. Entonces, es muy difícil una planta que no está bien nutrida, bien fertilizada, en buenas condiciones, a hacerlas producir más. Tendríamos que ir contra este principio de Von Lip de la ley del mínimo. Y de ahí que, bueno, los programas de nutrición de alta eficiencia, como el que ha venido desarrollando Stoller México en los últimos años, juega un papel preponderante como base para el uso de bioestimulantes, de reguladores de crecimiento, de cualquier producto que nos sirva para incrementar la productividad una vez que hemos partido de una buena base de fertilización. A manera resumida, podemos decir que la productividad es una función o está en función de tres elementos fundamentales: la energía total producida por la planta, las pérdidas de energía que la planta obtiene por estrés y las pérdidas por el mantenimiento de la misma. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la productividad de la planta está relacionada directamente con la fotosíntesis total. Aquí, en vez de decir energía total producida, tal vez podríamos decir energía total transformada, porque la planta lo que está haciendo es transformar la energía lumínica que viene del sol
en energía química en forma de azúcares, en forma de carbohidratos. Entonces, al final, cuando nos comemos una papa, todos esos almidones que vienen en la papa, que son una importante fuente de energía, todos esos almidones vienen directamente de la luz del sol. Es esa luz del sol con un alto contenido energético que por medio de la fotosíntesis fue transformado primero en azúcares y luego fue transformado en almidones para ser almacenado en el tubérculo. Entonces, a esa actividad fotosintética le vamos a llamar energía total producida. Ninguna planta puede producir más que su fotosíntesis. O sea, su fotosíntesis, la cantidad total de fotosíntesis va a poner un límite a la productividad. Luego de eso, y aquí al final de la ecuación, la planta se tiene que mantener. La planta tiene tejidos, tiene que crecer, tiene que mantenerse, eh, tiene una serie de sistemas dentro de sí para funcionar y parte de la energía que la planta transforma y almacena durante la fotosíntesis es usada para esa energía de mantenimiento. Pero aparte de esa energía que se invierte en mantenimiento, vienen luego las pérdidas por estrés. Cuando la planta entra en estrés, entonces pasan dos cosas. Los mecanismos de respiración celular, que es el mecanismo por medio del cual los azúcares que se transforman o que se generan como resultado de la fotosíntesis se transforman en ATP, en unidades de energía para ser usadas por la planta, baja de esa eficiencia cuando la planta está por estrés porque no usa los mecanismos de respiración más eficientes y necesita más azúcares para producir la misma cantidad de energía. Entonces aumentan las pérdidas. Y además el estrés genera que haya menos fotosíntesis. Entonces, estas pérdidas van a reducir el potencial productivo de la planta. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, todo esto está relacionado con factores climáticos. Si bien es cierto, la fotosíntesis depende del estado de la planta, de la calidad de las hojas, del área fotosintéticamente activa, depende también de la luz que recibe, depende de la longitud de onda de la radiación fotosintéticamente activa que está recibiendo la planta. Puede ser que la planta reciba muy poca luz, muy poca radiación, entonces por días nublados o por días cortos, de manera que entonces es menos productiva, o puede ser que reciba exceso de radiación, exceso de rayos ultravioleta o de radiación de longitudes de onda que son dañinas para la planta y se salen del espectro fotosintético. Y entonces, así como la fotosíntesis está en buena medida regulada por el clima, obviamente también por la disponibilidad de agua, el estrés está regulado por el clima. Y los excesos de radiación también generan estrés, no solo reducción de la fotosíntesis, el déficit hídrico, la inundación, los vientos excesivos, etcétera, el granizo, o sea, hay una gran cantidad de situaciones y eventos climáticos que generan pérdidas por estrés. Por eso, el gran reto en agricultura es cómo desarrollar plantas altamente productivas en ambientes estresantes. Porque cuando tenemos ambientes idóneos para el cultivo, las producciones van a ser naturalmente altas. Cuando las condiciones son adversas para el cultivo, vamos a tener producciones naturalmente bajas. Y el trabajo de nosotros de la mano con el agricultor es proveerle las herramientas para que principalmente durante las épocas en que el clima no es favorable para el cultivo, la producción sea mayor y tener la menor pérdida posible del potencial productivo de la planta. Esta es, vamos a decir, la parte y de alguna manera filosófica detrás del entendimiento de cómo le llevamos una solución directa al productor y de cómo la bioestimulación
y la fertilización y el manejo del cultivo va estrechamente ligado a las condiciones de clima. Una vez, tengo varias anécdotas, pero una de ellas, eh, le pregunté a un productor de tomate, a un muy buen y reconocido productor de tomate, que cuál creía él que era el principal problema, el principal enemigo que él tenía en la productividad. Y la respuesta me sorprendió mucho. Él me dijo, mire, mi principal limitante en el negocio del tomate es el buen clima. Y yo me quedé como pensando, perdón, perdón, no es al revés, no es que el mal clima, el exceso de lluvia o condiciones que afecten el cultivo lo afectan a usted. Me dice, no, 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 estoy en lo correcto. Mi principal problema es el buen clima. Y el problema que tengo es que cuando el clima es bueno para el cultivo, todos los productores tienen altos rendimientos. Y cuando todos tenemos altos rendimientos, baja el precio del tomate. Y entonces, aunque tenga una alta productividad, baja la rentabilidad del negocio. Caso contrario, cuando las condiciones son adversas, la mayoría tiene malos rendimientos y yo, con el conocimiento que tengo del cultivo, con las herramientas que uso, logro mantener una productividad alta. Significa que voy a vender mis tomates a un precio mayor. Entonces, definitivamente, el secreto del éxito en la agricultura pareciera que viene por saber manejar el cultivo bajo condiciones estresantes para producir, sobre todo en épocas en que los precios de los productos agrícolas benefician al productor. Entonces, resumiendo esta parte, vamos a decir que la energía total producida viene de la fotosíntesis, que la energía de mantenimiento viene de la respiración y que las pérdidas por estrés están relacionadas directamente con la oxidación, con lo que llamamos especies reactivas de oxígeno, procesos de oxidación dentro de la planta que dañan células, dañan membranas, dañan tejidos, dañan sistemas y terminan dañando la planta. Una planta puede llegar a morir por oxidación, porque se van oxidando todas las células, todas las membranas, todas las enzimas que hay dentro de la planta. Entonces, uno de los puntos claves en la agricultura es reducir las pérdidas por oxidación y aumentar las ganancias por fotosíntesis. Y sobre eso vamos a ir conversando en esta pequeña presentación. Y para ir entrando en el tema que nos convoca hoy, continuaríamos hablando de las hormonas, y en ir definiendo qué entendemos por una hormona. Primero, aquí tenemos en fondo, voy a decir gris o celeste grisáceo, no sé cómo llamarle a ese color, los grupos de hormonas vegetales tradicionales y que están en los libros clásicos de fisiología vegetal, donde vamos a encontrar el grupo de las auxinas, al grupo de las citoquininas y al grupo de las giberalinas o del ácido giberélico. Y vean que en este caso me refiero a grupos. Aquí tenemos en plural auxinas, citoquininas, giberalinas. ¿Por qué está en plural? Porque no hay una sola auxina, no hay una sola citoquinina, no hay una sola giberalina, sino que hay una gran cantidad de compuestos que pueden ser clasificados de esta manera. Entonces hay auxinas naturales que son producidas por la planta. Hay auxinas sintéticas que no son producidas por la planta. Entonces podemos poner un ejemplo clásico. El ácido indolacético es una auxina natural producida por la planta. El 2,4-D
es una auxina sintética que no es producida por la planta y que en la agricultura es usada como un herbicida. Entonces, tenemos el ácido indolacético que promueve el crecimiento natural producida por la planta. Tenemos en el otro extremo el 2,4-D, una auxina sintética que mata la planta. Y en el medio de las dos tenemos otras como el ácido indolbutírico, como el IVA, que es una hormona sintética que al ser asimilada por la planta se transforma en ácido indolacético, que es una hormona natural producida por la planta y genera un efecto positivo en el crecimiento. Casos similares pasan con las citoquininas y con las giberalinas. Y al final tenemos el ácido abscísico y el etileno. Curiosamente, estas dos hormonas no están en plural, están en singular, porque solo hay un ácido abscísico y solo hay un etileno. A estas tres primeras que están en plural, les vamos a llamar hormonas de crecimiento, y al ácido abscísico y al etileno les vamos a llamar hormonas de estrés. Y más adelante voy a entrar un poquito el por qué ese término de hormona de crecimiento y hormona de estrés. Sí vale la pena mencionar que últimamente en la literatura se han venido aceptando otros compuestos como hormonas vegetales, diferentes de estos 5 grupos tradicionales, y entonces por ahí ya se habla de brasinosteroides, se habla de derivados del ácido salicílico, se habla de estrigolonatos y se habla de derivados del ácido jasmónico. Entonces ya empezamos a encontrar otras moléculas que también por algunos autores son reconocidos como hormonas vegetales. Pero nosotros de momento vamos a seguir trabajando con las 5 tradicionales. ¿Cómo es que funcionan estas hormonas y por qué son importantes en su relación con el estrés? Bueno, primero porque cuando tenemos las condiciones adecuadas de crecimiento, la planta produce naturalmente las hormonas de crecimiento y promueve el crecimiento de la planta. Entonces, en condiciones idóneas, la planta se encarga de hacerlo todo naturalmente. ¿Qué significa eso? Significa que la condición de clima o que el ambiente envía una señal a la planta. Y con esa señal, la planta decide producir o generar o sintetizar las hormonas de crecimiento que van a otra parte de la planta a llevar un mensaje para que la planta siga creciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona? La hormona únicamente lleva un mensaje. Y el mensaje es: las condiciones ambientales son adecuadas para crecer. Vamos todos a crecer. Entonces, en conjunto, auxina, citoquinina y ácido giberélico promueven el crecimiento. Pero cuando hay una condición estresante, sea por estrés biótico o abiótico, sea un estrés generado por una enfermedad, por una plaga, por una situación generada por un organismo vivo, o cuando es abiótico, que normalmente es generado por una condición ambiental, inmediatamente se genera un retraso en el crecimiento o en el desarrollo de la planta. ¿Y eso por qué es? Porque la planta recibe un mensaje de reducir la actividad de las hormonas de crecimiento y aumentar la actividad de las hormonas de estrés. Entonces ya la planta, hay una condición, vamos a decir, de sequía, la planta recibe ese mensaje, entonces ya no produce auxinas, citoquininas y ácido giberélico para estimular el crecimiento, sino que produce ácido abscísico
para frenar el crecimiento porque las condiciones ambientales no son adecuadas. Esa es la manera en que interactúan las hormonas de crecimiento con el medio ambiente. Entonces, siempre las hormonas se van a producir como una respuesta a las condiciones ambientales. Y una manera muy fácil de entender eso es, voy a ponerlo así de fácil, las frutas de temporada. ¿Qué es una fruta de temporada? Es una fruta que normalmente viene de un árbol, que normalmente florece en la misma época del año y que cosecha en la misma época del año. ¿Y por qué florece en la misma época del año? Porque el estímulo de floración está relacionado con condiciones climáticas características de esa época, o porque ha tenido que pasar por un periodo de sequía o por un periodo de frío que prepara a la planta para ese proceso de floración. Y luego entonces floree y produce. Por eso tenemos frutas de temporada, porque hay una relación directa entre las hormonas de crecimiento y las condiciones climáticas. Entonces, siempre que tengamos una condición climática adversa, vamos a ver un efecto negativo sobre la síntesis y la actividad de las tres hormonas de crecimiento o de los tres grupos de hormonas de crecimiento. Aquí hay un ejemplo claro. Estos datos son del cultivo de banano. Los que me conocen saben que es un cultivo que me gusta bastante y entonces puedo esto para ejemplificar eso. Vean que aquí esto es una medición de fotosíntesis medida a través del intercambio gaseoso en micromoles de CO2 por metro por segundo que la planta absorbe para hacer fotosíntesis. Entonces vean que en condiciones de verano, condiciones de días largos y alta temperatura, la fotosíntesis llega a su pico más alto. Otoño, las temperaturas son más bajas, los días son relativamente más cortos, baja la fotosíntesis. Invierno, temperaturas más frías, días más cortos, condiciones adversas, la fotosíntesis baja casi al mínimo. Entonces vean como una misma planta en condiciones ambientales diferentes tiene diferente potencial productivo. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas limitan la fotosíntesis. Conforme las temperaturas van subiendo y alargándose los días de nuevo, volvemos a recuperar la fotosíntesis. Entonces hay una relación directa entre las condiciones de clima y las fotosíntesis de la planta. Y estos datos, que siguen siendo los mismos de banano, también nos indican que las edades de las plantas son muy importantes en temas de fotosíntesis. Una planta joven, una planta en desarrollo vegetativo, tiene los niveles de fotosíntesis más altos. Una planta de banano, luego que emite el racimo, reduce la fotosíntesis. Cuando va a mitad de desarrollo del racimo, reduce más la fotosíntesis y a la hora de la cosecha, la fotosíntesis que hace es mínima. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué hace que baje la fotosíntesis de acuerdo a la edad de la planta? Bueno, eso es debido a un fenómeno que se llama senescencia. Las hojas se van envejeciendo. El banano, como el arroz y como muchos otros cereales, en el momento que empieza el proceso reproductivo, el proceso de floración, frena, se detiene en la producción de nuevas hojas. Entonces ya la planta no produce nuevas hojas y esas hojas se empiezan a envejecer y entran en proceso de senescencia. Por eso, entre más vieja la hoja, entre más adelantada está la senescencia de la planta, menos fotosíntesis va a haber. ¿Qué significa esto? Que retrasar la senescencia de las plantas, retrasar la senescencia de las hojas, va a permitir que las plantas mantengan niveles de fotosíntesis más alto por más tiempo y por lo tanto sean
más productivas o que tengan un mayor potencial productivo por ahí que hay una mayor acumulación energética a través de la fotosíntesis. Y algo muy importante de la actividad de las hormonas, y es que dijimos un par de slides atrás que la hormona es un mensajero y todo mensajero necesita un receptor. Entonces, para que una hormona pueda trabajar, debe haber un receptor. Entonces, eso es una característica para que una sustancia pueda ser definida como hormona, porque si no tiene un receptor, no tiene a quién entregarle el mensaje. Y la hormona recibe, o sea, se genera un mensaje en la planta produce la hormona y esa hormona lleva el mensaje y se lo entrega al receptor. Esto lo que significa es que normalmente la hormona se produce en un lugar y es transportada a otro lugar en la planta donde entrega el mensaje. Ya una vez que entrega el mensaje, pues se activan enzimas y otras sustancias que son las encargadas de activar los caminos metabólicos para generar la respuesta de crecimiento o de estrés, dependiendo de la hormona que se haya activado en ese momento. ¿Verdad? Entonces, la hormona va a ser un mensajero que necesita tener al final un receptor a quien entregarle su mensaje. Esas son características fundamentales de las hormonas. Y aquí voy a aprovecharme de este ejemplo que me gusta mucho de cómo trabaja y que va a estar relacionado con el ácido abscísico, que para mí es una de las maneras más fáciles de explicar este mecanismo. Normalmente vamos a empezar con una señal ambiental y con un desarrollo programado con una cierta edad de la planta. Y entonces esta combinación de cosas va a generar la producción de una hormona que se va a transportar y que va a encontrar un receptor. Y que cuando encuentre ese receptor le va a transmitir la señal para que el receptor genere una respuesta. Una vez que ha entregado la señal, lo que va a pasar es que esa hormona sale del sistema. Ya entregó el mensaje y entonces la planta la toma y la saca del sistema, la destruye, la desaparece y por eso las hormonas no son como los nutrientes que se pueden ir acumulando dentro de las plantas. Porque la hormona una vez entrega el mensaje es desechada. Eso lo que significa es que la vida útil de las hormonas dentro de las plantas es relativamente corta. Entonces, cuando vemos el caso que les decía del ácido abscísico, tenemos una planta que tiene que absorber agua, pero si no hay agua en el suelo, obviamente la planta no lo puede absorber. ¿Cuál es la reacción de la planta al déficit hídrico? ¿Cuál es la reacción de la planta a la falta de agua en el suelo? Pues la reacción inmediata es el cierre de los estomas. Se cierran los estomas como una reacción ante una condición estresante para proteger a la planta de la deshidratación. Entonces, vean qué importante. No significa que el ácido abscísico induce estrés. Significa que la producción de ácido abscísico por parte de la planta es un síntoma de que está estresada y reacciona de esa manera para protegerse. El problema para el agricultor es que esa es una reacción que va en contra de la productividad. Entonces, una vez que las raíces detectan que no hay agua en el suelo, entonces producen ácido abscísico. Este ácido abscísico, sube al follaje y da la orden o le lleva el mensaje a las células guarda para que cierren los estomas y los estomas se cierran. Así funciona el ácido abscísico y así funcionan todas las hormonas y algunas
son antagónicas, otras son sinergistas, y ahora vamos a ver un poco de eso más adelante. Pero hasta aquí podemos resumir varias cosas. La primera, que las hormonas es un mecanismo de respuesta, el uso de las hormonas es un mecanismo de respuesta de la planta a las condiciones ambientales, que puede ser para crecimiento o que puede ser para estrés. Hablamos de que las hormonas juegan un papel de mensajero y que para entregar su mensaje necesitan sí o sí un receptor a quien darle el mensaje, ¿verdad? Y también entendimos que después de entregado el mensaje, esa, esa hormona es desechada por la misma planta y que dividimos las hormonas en hormonas de crecimiento que promueven la fotosíntesis, que promueven el desarrollo de la planta, que promueven una mayor productividad, y las hormonas de estrés que reducen la productividad, que limitan el crecimiento, que aceleran la maduración y muerte de la planta. Esto podríamos decir que es esta primera parte introductoria acerca del entendimiento de las hormonas. Ahora se nos viene la pregunta, entonces, ¿dónde se producen esas hormonas? Y eso es una pregunta complicada porque normalmente las hormonas se producen en todos los órganos. Muchos órganos son capaces de producir todas las hormonas, pero hay centros principales de producción de hormonas. Y entonces, normalmente, las auxinas se van a producir en los puntos de crecimiento vegetativo, en los meristemos vegetativos, y el ácido giberélico se va a desarrollar en los órganos nuevos en desarrollo, como lo pueden ser hojas o frutos. Y las citoquininas se producen principalmente, no únicamente, en las raíces. Entonces, hay una correlación directa entre las citoquininas y las auxinas. Citoquininas que se producen en la raíz y que estimulan la ramificación del follaje y el crecimiento lateral en la parte aérea, porque se producen en las raíces y llevan el mensaje a la parte vegetativa, y las auxinas que se producen en los puntos de crecimiento vegetativo, pero que va a tener su efecto en la raíz, promoviendo el crecimiento, la división, la producción de raíces secundarias, de pelos absorbentes. Entonces hay una relación muy estrecha entre citoquininas y auxinas, que entre las dos promueven un crecimiento equilibrado de la raíz y del docelo, del canopy o del área vegetativa de la planta. Una desde su producción en la raíz, como lo es la citoquinina, y la otra desde su producción en los meristemos vegetativos. Luego de entender esto y estudiarlo por muchos años, la compañía llegó a desarrollar este modelo hormonal. Y este es un modelo hormonal desarrollado por la compañía bajo el liderazgo de Jerry Stoller, y que está amparado ante una patente de descubrimiento que no explica la función y la relación de todas las hormonas, pero que nos da una vista general, una vista de alto nivel de qué es la principal función de cada uno de los reguladores de crecimiento o de hormonas a lo largo del ciclo de vida de una planta. Entonces vamos a ver que en la mayoría de las plantas, la primera hormona que aparece al inicio del ciclo es esta que está aquí en amarillo, que corresponde al ácido abscísico. ¿Por qué el ácido abscísico es la primera hormona que aparece? Bueno, porque es una hormona de protección. Es una hormona que inhibe el crecimiento para proteger a la planta. Entonces, por ejemplo, una semilla de maíz, hay ácido abscísico que induce latencia. ¿Para qué se induce la latencia en el grano de maíz?
para evitar la germinación de esas semillas en condiciones no adecuadas. Eso lo hace la planta naturalmente, es un mecanismo de defensa de las plantas. Entonces, las semillas van a tener contenidos importantes de ácido abscísico. Las yemas, los puntos de crecimiento que entran en dormancia por frío o por estrés hídrico, acumulan grandes cantidades de ácido abscísico para evitar el brotamiento de yemas en condiciones ambientales que no son las idóneas para el crecimiento. Entonces, empezamos por el ácido abscísico, que es la hormona que está al principio de cada uno de los procesos. Entonces, el ácido abscísico tiene una hormona antagónica, que es la primera que aparece aquí en escena y que la conocemos como ácido giberélico. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa? Una semilla recibe un mensaje ambiental de que hay agua en el suelo. Entonces, como hay agua en el suelo, esa semilla se imbibe y le manda un mensaje a la misma semilla para que empiece a generar ácido giberélico. Y este ácido giberélico va a ser antagónico con el ácido abscísico y va a permitir la germinación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en un slide específico. Pero luego de que se da el disparador del ácido giberélico que rompe la latencia, que promueve la germinación, aparecen en escena las auxinas y las giberalinas, las auxinas y las citoquininas que van a liderar y a promover el crecimiento de la planta. Entonces, si las condiciones ambientales son adecuadas, tenemos una adecuada fertilización, estas dos hormonas van a decirle a la planta que es tiempo de crecer y la planta empieza a crecer balanceadamente y fuertemente. Luego de eso, luego que se da el crecimiento vegetativo, tenemos otros picos, otro pico de estas tres hormonas ligado directamente con la formación de las semillas luego de la floración, porque todas estas hormonas juegan un papel muy importante en las semillas. Pero la entrada en la etapa reproductiva, pasar del crecimiento vegetativo, donde las hormonas de crecimiento son muy importantes, nos lleva ahora a la floración. Y en la floración entra en juego una de las hormonas de estrés, ya que en muchos cultivos el incremento en la concentración de etileno induce la floración. Y entonces hay una relación directa en muchos cultivos entre etileno y floración. A mayores niveles de etileno, mayor floración. El problema es que si el etileno persiste en la planta luego de la floración o si la planta sigue produciendo etileno por estrés luego de la floración, pues eso sí podría inducir a aborto de frutos. Y por último, aparece el ácido abscísico, que tiene que ver con la senescencia y con la maduración de los tejidos, con la maduración y acumulación de azúcares en los tejidos. El ácido abscísico, de nuevo, lo que hace es cerrar estomas, frenar el crecimiento de la planta para que la energía, para que los recursos que tiene la planta, los carbohidratos o azúcares que tiene la planta, se almacenen en las estructuras de reserva que la planta tiene para eso. Y entonces, al almacenarse esos azúcares en las estructuras de reserva, se nos da pie para una mayor productividad. Y esa es la función del ácido abscísico hacia el final. También en otros cultivos están relacionados con los cambios de color de las frutas, en darle una mayor pigmentación a las frutas que son donde el color juega un papel importante. Entonces, volvemos aquí a algo para mí muy importante que tiene que ver con la relación entre las hormonas. Y vean que este gráfico muestra el comportamiento de las hormonas a la hora de la germinación. Entonces, en la línea roja tenemos el ácido abscísico.
¿verdad? El ácido abscísico pregerminación, antes de la inhibición de la planta o de la semilla, es muy alto. En el momento en que el agua entra en la semilla, el ácido abscísico empieza a decrecer. Y así como va decreciendo el ácido abscísico, empieza a crecer el ácido giberélico. Y este ácido giberélico lo que produce son unas enzimas amilasas que van a hacer es la movilización de los almidones hacia las estructuras de crecimiento para que la planta o la semilla use sus reservas para crecer. Una vez que se dio la germinación, lo primero que produce la semilla son raíces. Entonces vemos que la segunda hormona que aparece aquí es la citoquinina en mayor importancia por el hecho de ser la que se produce en las raíces, y finalmente la auxina, que viene en forma paralela a la citoquinina, que se va a generar a partir del crecimiento vegetativo. Primero se produce la raíz, se generan citoquininas que promueve crecimiento vegetativo. Una vez que hay crecimiento vegetativo, entonces hay síntesis de auxinas que van a bajar y van a inducir la síntesis o la generación de raíces adventicias, de pelos absorbantes, de raíces laterales. Entonces vean cómo hay una gran relación en el ácido giberélico despertando la semilla para que inicie el proceso de germinación, las citoquininas generándose en las raíces para estimular la brotación de nuevo tejido, y los nuevos puntos de crecimiento vegetativo produciendo citoquininas para mantener un equilibrio entre la parte aérea y la raíz. Y aquí esto demuestra que es importantísimo el papel que juega las tres hormonas de crecimiento juntas, unidas, combinadas en estos momentos. ¿Verdad? Posiblemente los resultados no van a ser iguales si usamos una hormona aislada, porque vemos que cada una de ellas juega un papel que es muy importante, y porque hay una relación entre las tres, que al estar las tres juntas genera una, una reacción sinergística que induce a la planta a una mayor productividad. Ahora vean, esto es al momento de la germinación. Ahora vean durante el crecimiento vegetativo. Una vez que se ha superado esta primera fase del crecimiento inicial, viene en verde oscuro todo lo que es el crecimiento vegetativo. Cómo se va a desarrollar el follaje, la ramificación, cuántas estructuras reproductivas se van a ir formando durante ese periodo. Pero este gráfico nos lleva a una de las revelaciones más importantes en este tema. Y es que una vez que empieza la fase exponencial de crecimiento vegetativo, la hormona que se produce en mayor cantidad es la citoquinina. ¿Por qué es la citoquinina? Porque es el periodo de tiempo en cuando tenemos mayor actividad radical. Entonces, esa actividad de la raíz va a promover el crecimiento vegetativo, el crecimiento del tallo, de las hojas, la ramificación, y va a hacer que la planta se desarrolle mejor. Pero vean que tanto el ácido giberélico como las auxinas participan. Aquí tenemos a los dos. Aquí están en forma muy similar la actividad en el crecimiento de la planta proporcionado por el ácido giberélico y la auxina, pero que están muy por debajo de lo que hace la citoquinina. Y si ustedes ven este gráfico con atención, lo que están viendo, y vamos a ver y repasar más adelante, es la composición del estímulo. Ustedes van a poder decir aquí que hay 50 partes por millón de ácido de auxina
de ácido indolacético, que hay 90 partes, 50 partes por millón, la misma cantidad de ácido giberélico, pero que hay 90 partes por millón de quinetina, que es la citoquinina. Entonces vea que esto nos cambia el concepto de una sola hormona o de que todas deben estar en proporciones iguales, sino que ya nos empieza a hablar de una proporción de 2, 1, 1, que es muy cerca de lo que tenemos con Stimulate para mantener a la planta en un balance hormonal que le permita un desarrollo vegetativo adecuado. Lo mismo pasa con los frutos, ¿verdad? Para el desarrollo de los frutos, no solo para el crecimiento vegetativo, necesitamos, o la planta requiere del ácido giberélico, de las auxinas y de la citoquinina. Y vean que aquí las citoquininas juegan un papel muy importante, que son las que están en verde, porque están al final del ciclo. Como las citoquininas van a extender, van a alargar la vida útil de los tejidos fotosintéticamente activos, entonces el correr esta curva hacia la derecha va a retrasar la senescencia, va a promover más fotosíntesis por parte de la planta y va a aumentar la productividad. Y al final, en el desarrollo del fruto, cuando ya el fruto prácticamente deja de crecer, cuando ya no gana peso, sino que solo sufre transformaciones internas, aparecen el ácido abscísico y el etileno, aparecen ácido abscísico y etileno para inducir la maduración del fruto y la senescencia de las hojas. Y prácticamente termina el ciclo de vida de la planta. Entonces podemos ver en el desarrollo y el crecimiento del fruto la acción de las hormonas de crecimiento y en la maduración del fruto por medio del ácido abscísico y la senescencia y muerte de las hojas, el etileno. Entonces, claramente vemos en la formación de frutos, en crecimiento vegetativo y en germinación de las semillas, la importancia que tiene el balance hormonal entre las auxinas, las citoquininas y el ácido giberélico. ¿Verdad? Entonces, todo este conocimiento nos da pie a que hoy en día entendamos que para producir más, vamos a necesitar que la balanza se incline a favor de las hormonas de crecimiento, auxinas, citoquininas y giberalinas, lo cual nos permita generar más azúcares por medio de la fotosíntesis y tener los recursos para una productividad mayor. Al mismo tiempo que protegemos a la planta de los eventos de estrés. Eventos de estrés tales como la oxidación. Y entonces sería bueno mantener una relación favorable a las hormonas de crecimiento sobre las hormonas de estrés. Porque cuando aumentan las hormonas de estrés, aumenta el cierre estomático. Al aumentarse el cierre estomático, entonces el oxígeno se queda dentro de la planta. Recordemos que en el proceso de fotosíntesis entra CO2 a la planta y sale oxígeno. En los momentos de estrés se cierran los estomas, ya el oxígeno no sale y empieza a oxidar una gran cantidad de moléculas dentro de la planta, lo cual genera grandes pérdidas en productividad. Una de las grandes moléculas o una de las moléculas en mayor cantidad que hay dentro de la planta es el agua, y esa agua en presencia de oxígeno se oxida o se oxigena y se nos convierte en H2O2, que es la primera o el disparador de las especies reactivas de oxígeno, que ya empieza a generar pérdidas por estrés. Entonces, para aumentar la energía total producida y reducir las pérdidas por estrés, vamos a buscar mantener altos los niveles de giberalinas, auxinas y citoquininas y mantener con menor peso o por debajo al etileno y el ácido abscísico. Con este entendimiento del manejo de las hormonas, podemos hacer
que los cultivos sean más productivos. ¿Cuál cultivo? Todos. Todos los cultivos que estén enfrentando algún grado de estrés, por mínimo que sea, se van a beneficiar si se logra mantener una mayor actividad de las hormonas de crecimiento que de las hormonas del estrés. Y para eso, como herramienta para nuestros agricultores, como herramienta para ayudarlos a ellos a tener a las plantas activas fotosintéticamente, para ayudarle al productor a lidiar con los fenómenos de estrés y reducir las pérdidas de energía que la planta tiene durante ese proceso, es que la compañía de desarrollo Stimulate, o que le podemos, como una solución a esa necesidad del productor, ofrecer el Stimulate, que va a tener una combinación de las tres hormonas de crecimiento: citoquinina en forma de quinetina, auxinas en forma de ácido indolbutírico y beralina en forma de GA3. Y los vamos a ver en una proporción que es de 2 partes de citoquinina por 1 parte de auxina por 1 parte de ácido giberélico. Esta proporción, en buena medida, tiene que ver con este gráfico, donde ya lo habíamos dicho que hay una relación de concentraciones muy similares de auxina y giberalina y una concentración mucho más alta de citoquinina. Entonces, este balance que tiene el Stimulate nos va a garantizar un adecuado desarrollo de la planta, va a hacer que la planta alcance un mayor potencial productivo, que tenga un crecimiento vegetativo equilibrado con la raíz, que tenga más puntos de fructificación o de floración, que desarrolle mejores raíces, mejores frutos, como producto de mantener ese balance que permita ese balance hormonal que permita un desarrollo adecuado de la planta. ¿Y qué es lo que hace cada una de estas hormonas en el estímulo? ¿Qué hace, por ejemplo, las auxinas? Bueno, lo primero que hacen es promover el crecimiento celular. ¿Junto con quién? Junto con el ácido giberélico. Y también promueve división celular en trabajo conjunto con el ácido giberélico. Estas hormonas de crecimiento, auxinas, citoquininas, ácido giberélico, normalmente no trabajan solas, ellas interactúan, la auxina con el giberélico, la auxina con la citoquinina con el ácido giberélico, ¿verdad? Y promueve, perdón que me quedó una parte que quise introducir de este slide, pero promueve el enraizamiento, las auxinas, recordemos que las auxinas se producen en los puntos de crecimiento vegetativo y son trasladadas hacia las raíces, donde llevan el mensaje de ramificación radicular, de producción de pelos absorbentes, de movilización de azúcares desde las hojas hacia la raíz. Luego tenemos las citoquininas, que es el otro componente del estímulo, ¿verdad? Entonces, las primeras cosas importantes es que promueve la síntesis de clorofila, abre los estomas, aumenta la actividad de la enzima rubisco. O sea, las citoquininas están total y completamente relacionadas con la actividad fotosintética, ¿verdad? Y siempre una buena disponibilidad de citoquininas para la planta va a inducir una planta fotosintéticamente activa, productiva y eficiente. Pero también esas citoquininas reducen los abortos de frutos, establece la relación fuente-sumidero entre el que hace la fotosíntesis y el que acumula la energía que va hacia la producción, promueve la división celular, como lo vimos antes, en conjunto con la auxina. Hay interacción entre las dos hormonas, activa el transporte de azúcares y promueve el crecimiento vegetativo porque han sido producidas en su mayoría, no todas, lo repito, en el sistema radicular. Y entonces manda un mensaje de que hay una buena raíz, de que hay una raíz sana en crecimiento, para que la planta pueda seguir creciendo y desarrollar más puntos de floración, de fructificación, de productividad.
Y bueno, aquí podemos ver, perdón, un ejemplo de cómo el uso de citoquininas retrasa la senescencia. Entonces las hojas se mantienen verdes y fotosintéticamente activas por periodos de tiempo más largos cuando tenemos una buena cantidad o tenemos una actividad adecuada de las citoquininas. Cuando no es así, cuando tenemos bajos niveles de citoquininas, entonces lo que vamos a ver es marchitamientos, pero principalmente senescencia, muerte de hojas viejas y relativamente jóvenes porque no tienen citoquininas. Y también hay una relación completamente directa entre la cantidad de abortos y la concentración de citoquininas. Significa que conforme va bajando la concentración de las citoquininas, se va aumentando el aborto. Y entonces cuando tenemos pocas citoquininas, tenemos muchos abortos. Y eso está fácil de ver en el campo. ¿Cómo nos damos cuenta que hay aborto de flores o de frutos por escasa síntesis de citoquininas? Pues la respuesta es muy fácil, porque vamos a encontrar un sistema radicular pobre, un sistema radicular deteriorado, un problema radicular envejecido o hasta muerto, y entonces al no haber la renovación de las raíces, no se están produciendo las citoquininas que van a subir al follaje a interactuar con el ácido abscísico, con el etileno, para reducir los abortos. Entonces siempre los abortos van a ser causa de una baja cantidad de citoquininas que son bajas de un pobre desarrollo radicular. Entonces, mejorar el desarrollo de las raíces, activar las raíces constantemente, va a permitir que entonces haya una menor cantidad de abortos. Oh, perdón. Ok. Y finalmente, el ácido giberélico, ¿verdad? Que promueve el crecimiento junto con la leucina, como lo habíamos visto al inicio, como también lo habíamos visto, promueve la germinación de las semillas, la brotación de yemas, también retrasa la degradación de la clorofila, o sea que también ayuda a mantener las hojas verdes por más tiempo, incrementa la fertilidad del grano de polen y hace crecer toda la planta, el follaje, la raíz y los frutos. ¿Verdad? Entonces, inclusive el ácido giberélico es antagónico del etileno y revierte los procesos que genera el etileno. O si hay una actividad alta del ácido giberélico, se reduce la síntesis de etileno. Y entonces en algunos cultivos se usa el ácido giberélico para reprimir, para controlar la actividad del etileno. Entonces vemos cómo, bueno, aquí podemos ver cómo el ácido giberélico, que también se produce mucho en las semillas de los frutos, cuando tenemos frutas partenocárpicas, frutas que no tienen semilla, las aplicaciones de ácido giberélico hacen que esas frutas se desarrollen más porque aumenta la relación fuente-sumidero entre la fruta y la hoja. Eso le tocaba al ácido giberélico que debió haber sido producido por las semillas, pero al no tener semillas, la aplicación exógena logra eso. Y lo otro que hace el ácido giberélico, una vez que entra agua dentro de la semilla, entonces la semilla produce ácido giberélico que activa una enzima, la alfa amilasa, que degrada los almidones e inicia el proceso de la germinación. Entonces vean cómo las tres hormonas están involucradas en la germinación o participan en la combinación de las tres en la germinación, en el desarrollo de la raíz, en el desarrollo de la parte vegetativa y en el desarrollo de los frutos. Entonces, Stimule es una tecnología, es una solución diseñada para agricultores para hacer el cultivo más productivo, para hacer
principalmente bajo condiciones de estrés. Entre más estresantes las condiciones, pues más positivo es el efecto del estímulo, pero va a poder actuar en la estimulación del crecimiento vegetativo, aumentando la fijación de frutos o mejorando el llenado de frutos. Esto hace que Stimulate sea un producto muy versátil que va orientado a mantener la planta hormonalmente balanceada durante todo el ciclo o en momentos específicos que son determinantes para definir el rendimiento potencial del cultivo. Y podemos ver que aplicando Stimulate en diferentes fases de desarrollo de las plantas, como en este ejemplo aquí, que está aplicado en tratamiento de semilla o que está aplicado una vez en tratamiento de semilla y después en floración, o que está aplicado en la etapa de crecimiento vegetativo o que está aplicado en el vegetativo más el reproductivo, en todos los casos se inducen rendimientos más altos que el testigo. O sea, que mantener a la planta hormonalmente balanceada desde la germinación de la semilla durante el crecimiento vegetativo o durante la parte reproductiva nos ayuda a tener una mayor productividad. Y aquí podemos ver cómo esas aplicaciones de Stimulate, que puede ser en B4 o entre B4 y B6, ¿verdad? En diferentes momentos, siempre van a generar incrementos de rendimiento y cuando se incrementan las dosis o se hacen varias aplicaciones, pues también la respuesta de la planta es mayor. O sea, usar dosis bajas como la de 250 mililitros por hectárea es funcional, pero si subimos la dosis a 500 ml y en algunos cultivos como los frutales hasta 1 y 2 litros por hectárea, los resultados van a ser mayores. Si hacemos una sola aplicación, los resultados van a ser positivos, pero si repetimos 2 o 3 veces, los resultados siempre se van a aumentar, siempre van a ser acumulativos. Esto hace que Stimulate sea una herramienta muy versátil para hacer una aplicación, para hacer varias aplicaciones, para usarlo en dosis bajas o usarlo en dosis más altas. He querido llegar casi que hasta aquí, perdón, que me saltaba esta última, que también el estímulo, ese balance hormonal, partiendo, uniendo esto con la primera lámina, en plantas bien nutridas, va a hacer que aumentemos la eficiencia en el uso de la fertilización. Entonces, el uso de estímulos en los programas de nutrición de alta eficiencia es fundamental porque la aplicación del estímulo hace que la planta sea más eficiente utilizando los nutrientes y que o sea, la eficiencia de las unidades de elementos, cada unidad produzca una mayor cantidad de kilos de cosecha. Eso es lo que vamos a ver como efecto de aumento en la eficiencia del uso del fertilizante en la combinación con el estímulo. Y puede ser desde aplicaciones en tratamiento de semilla hasta aplicaciones en aplicaciones foliares. ¿Verdad? No quise entrar en detalles de cultivo por cultivo de recomendaciones, porque primero es un grupo muy grande, ustedes trabajan con muchos cultivos y entonces se nos podía hacer muy extenso y ya llevan varias presentaciones antes que la mía, todavía les queda una más y entonces no quiero abusar del tiempo de todos ustedes. Espero que hasta aquí haya sido clara la presentación y si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto.